El Conquistador, la red más extensa, presenta Chile Renace, la visión directa y cercana de las empresas y emprendedores para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Siempre a este horario en El Conquistador y disponible en video a través de nuestras redes sociales. Comienza ahora Chile Renace. Amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Tomás Cox. Estamos en Radio El Conquistador hace muchos años y estamos en esta joya que se llama Chile Renace, dirigido por don César Fabián Sangüesa Avilés, y en que entrevistamos, conversamos, nos comunicamos con emprendedores, emprendedoras de distintos ámbitos de nuestra vida nacional. Los unos y los otros, emprendedores tan distintos. Estamos en Chile Renace, capítulo 238, para este martes 23 de mayo. Probablemente usted me escucha también de lunes a viernes de 13 a 14 horas en Mundo Real. Para los unos y los otros, la voz de los sin voz. Se lo agradezco de corazón. Volvemos a Chile Renace, capítulo, le decía, 238, martes 23 de mayo, y tenemos una distinguida invitada, doña Yasna Gutiérrez, ya la tenemos en pantalla, y ella es gerenta general de una empresa, ella va a explicar, que se llama y que se escribe Live Up, L-I-V corta U-P, Live Up. ¿Cómo estás, Yasna? Gustazo de saludarte, encantado. Hola Tomás, muchas gracias por estar en este programa, poder compartir y conversar contigo. Muchas gracias, Yasna. Cuéntanos, ¿qué es Live Up? Live Up es una empresa que nació hace 8 años, que yo fundé, con la idea de poder apoyar a las personas mayores a que sigan viviendo en sus propias casas, como es el gran anhelo de la gran mayoría de las personas mayores. Quieren seguir viviendo en sus casas, pero ciertamente algunos de ellos encuentran algunas dificultades en el día a día y necesitan algo de apoyo, pero no un apoyo total eventualmente. Todos necesitan apoyos distintos porque las personas somos distintas. Entonces, la idea es ofrecer distintos servicios de apoyo, acompañamiento, cuidado, según las necesidades de cada uno, para que sigan viviendo donde siempre han vivido. Qué notable. ¿Y cómo se te ocurrió esta idea, Yasna? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo salió esta iniciativa? Hmm. ¿Es la copia feliz del Edén de algún lugar del mundo súper desarrollado? ¿O, o corresponde, o responde más bien a una necesidad de un entorno tuyo, de algo que ocurrió? ¿Cómo surgió esa idea? La encuentro fabulosa. Hay hartos factores, muchas gracias. Hay hartos factores involucrados, Tomás. Lo primero te diría es la inspiración, que la gran mayoría de los emprendedores lo tenemos desde algo Sí, personal, y es que sí. yo tuve una abuela maravillosa que vivió hasta los casi 98 años y que tenía gran alegría por vivir. Y me hizo conectar con la vejez desde otro ángulo. Creo que ella me enseñó que efectivamente existen distintas vejeces y que muchas veces tenemos prejuicios, tenemos mitos respecto de qué significa envejecer, y ella me demostró, me modeló como su nieta, digamos, que la vejez puede ser súper plena, puede ser entretenida, si es que uno tiene esa mentalidad en el fondo. Porque ella la verdad que era una mujer que no terminó el colegio, no tenía tantas lucas, era una mujer súper sencilla, pero gozadora toda la vida, y lo Oh, mantuvo cuando agarró más años, y vivió una vejez muy plena, muy independiente, y yo dije, no solo quiero ser como ella cuando sea más grande, sino que cómo será la vejez de otras personas. claro. Y bueno, yo me había dedicado mucho tiempo en el mundo laboral a la investigación de mercado, entonces me puse a averiguar qué existía en Chile para poder apoyar a que las personas mayores pudieran seguir viviendo en sus propias casas. Y encontré que había algo, pero con una mirada que yo decía, uy, mi abuela no jamás habría aceptado este tipo de apoyo, una mirada un poquito paternalista. Entiendo. Nuestros países latinoamericanos tendemos a ser muy sobreprotectores. Y, Claro. y la verdad es que las personas mayores son adultas y no Sí, necesariamente quieren que se les anden metiendo en la vida, digamos. Entonces, ¿cómo claro. buscar el balance entre poder apoyarles, pero sin quitarles la capacidad de tomar sus propias decisiones, de respetar sus intereses, sus estilos de vida? Ese era el desafío. Y ahí hice, por supuesto, cuando descubrí que no había tanto en esa línea, me puse a investigar, por supuesto, lo que existía afuera. Entonces, por eso es que te decía que es una cosa un poco mezclada, porque Claro. hay una inspiración desde una historia personal, hay una detección, un diagnóstico de que en Chile en ese momento por lo menos no existía
algo que fuera en línea con este pensamiento como de una vejez más activa, que en realidad lo que previniera es el deterioro, que ojalá nadie necesitara una enfermera, una cuidadora en el futuro. Y por supuesto dije, no voy a inventar la rueda, estoy segura que países más envejecidos que el nuestro ya han buscado algunas soluciones. Y entonces me puse a investigar y por supuesto adapté cosas que ya existen afuera a nuestra realidad local. Así que esa es la historia un poco de cómo nace el IVAP. Qué interesante, Yasna, lo encuentro lo más interesante que hay en una sociedad como la chilena que va envejeciendo porcentualmente año a año, el año 2030, el año 2040, el año 2050. Lo comentaba en la radio, en mi programa Mundo Real, en El Conquistador, hace unas semanas atrás. El año 2030, 2040, creo, van a haber casi más adultos que jóvenes en Chile. Tal cual. Entonces, es impresionante. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu capacidad de atención? Porque debes tener grandes personas a cargo de los adultos mayores Sí, o los grandes. No es tal menor cual. el desafío y la misión, Yana. Es una tremenda responsabilidad. Sí. Hoy día, a ver, nosotros partimos en Santiago, pero hoy día tenemos operaciones no solo en Santiago, sino que también en Viña del Mar, Valparaíso, y hace poco también lanzamos en el sur Concepción y Valdivia. Ahí estamos Mira, recién partiendo, donde claro. estamos más consolidados es en Santiago y en la quinta región. Ya, Y en todos los casos lo que tenemos es una combinación de un equipo, por un lado de acompañantes que trabajan con personas mayores que todavía son muy autovalentes y donde lo que queremos ahí es prevenir deterioro. Lo que claro. queremos es que se mantengan conectados con el entorno, que hagan actividad física, que hagan actividad cognitiva. Y lo que la ciencia ha demostrado es que si hay conexión social con otros y hay actividad, si la maquinaria la tenemos en movimiento, la verdad es que podemos tener una muy buena vejez, obviamente eso equiparado con una buena alimentación. Entonces hay un equipo de acompañantes, que son personas grandes que acompañan a personas más grandes, porque ahí Claro. lo que nos interesa es que haya buena sintonía, porque son fundamentalmente relaciones sociales. Entonces tiene que haber una empatía, tiene que haber una cercanía en términos etarios, porque han vivido cosas similares, han compartido mundos, pueden recordar historia que a lo mejor gente más joven no ha tenido y por lo tanto Lógico. puede haber alguna distancia. Lo que nos interesa es que haya un buen grado de empatía en que esta persona muy grande siente que una amiga un poco más joven la vino a visitar y hacen ejercicio juntos y conversan de la vida. En el fondo, esa es un poco la idea del acompañamiento. Y por Claro. otro lado, tenemos el servicio de cuidado que ya está dirigido a personas que ya están con algún deterioro instalado, digamos. Muchas veces, yo soy psicóloga de profesión, entonces me Ok. interesa mucho el mundo cognitivo y lamentablemente el mundo de las demencias en nuestro país es una enfermedad que va al alza y es un área en la que queremos hacer un aporte diferencial, en que queremos poder tener un equipo de cuidadores especialmente entrenados para poder apoyar a personas que tienen Alzheimer u otro tipo de demencia. Alzheimer es la más común, por eso es que la menciono, digamos. Claro. Y ahí hay un grado de especialización mayor, digamos. Obviamente son personas que tienen una preparación técnica, un entrenamiento con nosotros también, pero tanto acompañantes como cuidadores y todos los que trabajamos en la empresa, lo que más tenemos que tener es una verdadera vocación, un verdadero interés por estar con personas mayores, que son fascinantes. ¿Ah? Yo jamás habría fundado esta empresa si no me pareciera interesante sentarme a conversar con alguien más grande que yo y que me cuente historias y que me dé su perspectiva respecto de lo que está ocurriendo hoy día. Siempre es tan enriquecedor. Y para mí ese es un factor súper importante en el equipo que tenemos. Tenemos Claro que que sí. de alguna manera tener esa pasión. Estamos conversando con Yasna Gutiérrez, gerente general de Live Up. Estamos en Chile Renace, capítulo 238 para este martes 23 de mayo. Chile Renace todos los martes del año a las 15 horas para todo Chile y el mundo. Yasna, el otro día, no me acuerdo si fue para la radio, Mundo Real, o para mi programa de televisión, ya por 25 Ajá. años cara a cara, que me encontré con un médico geriatra en la calle, nos reconocimos, empezamos a conversar y me dijo, mira Tomás, la medicina más importante para los mayores, para los grandes, es tener la actividad que sea hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Pasar el plumero, darse 300 vueltas a la manzana, hacer pan amasado, lo que sea, servir un vaso de agua, atender ellos a la familia, a los niños, a los nietos, a con quienes conviva. Me dijo, y me dio un ejemplo, me dijo, mi mamá hizo empanadas hasta los 105 años.
Y el día que Wow, dejó de ser empanada, falleció porque el ocio es mortal, literalmente. tal cual. Es súper importante, estamos diseñados para estar Claro, en movimiento, para estar activos, para tener un propósito. Tenemos claro, que tener una razón para levantarnos en la mañana. sí, Entonces, y eso no se acaba con los años. claro, claro, Entonces, claro que sí, las personas tenemos que seguir teniendo una actividad. Y por eso es que yo siempre digo, Tomás, a los que son cincuentones, cuarentones, les digo, piensa ahora, ¿qué es lo que quieres ser cuando más grande? claro, Uno le claro, pregunta eso a los niños. Y resulta que hoy día vivimos tanto, tenemos tantas posibilidades de reinventarnos, incluso en términos de a qué nos dedicamos, y no necesariamente estoy hablando en términos laborales. claro, Hay mil cosas que una persona puede hacer y todavía sentir que es un aporte. Hoy día en claro, Chile existen una serie de fundaciones, por ejemplo, donde una persona independiente de lo que haya realizado antes puede trabajar y ser un aporte para nuestra sociedad. Y por claro. supuesto también lo que tú mencionabas, también dar un servicio a la misma familia, a su comunidad, a sus vecinos. Por cierto, tener una actividad es clave para poder tener un envejecimiento saludable. Claro, y me imagino que el personal, la gente que te representa en las casas con los adultos mayores, con los grandes, grandes, deben tener, tiene que haber química con la persona que Mm. estás acompañando, que estás, en fin, tiene que haber química, tiene que haber física, tiene que haber un cuidado físico, porque es típico que los grandes, grandes están muchas veces muy bien de la cabeza, pero típico, se tropiezan en el baño, se quiebran la cadera y ahí Uy, empieza la sí, tragedia, digamos. exactamente. Sí, me siento muy afortunada y agradecida del equipo que hemos logrado conformar. Es cierto que somos bien estrictos en el proceso de reclutamiento y selección, Me imagino. por lo que te decía, porque lo que tú mencionas es súper importante. La empatía es algo difícil de entrenar. Las Claro, capacidades técnicas, por cierto que sí, sí, pero resulta que esta actividad no solo se trata de capacidades técnicas, se trata claro, también de una interacción entre dos personas que idealmente tiene que funcionar muy fluidamente. Comparten muchas horas algunos de ellos al día y lógico, por lo tanto es lógico. importante que se lleven bien. Así que sí, la pesquisa de la capacidad de relacionarse con otras personas, de tener esa empatía, es fundamental para poder realizar este trabajo. Claro, porque de alguna manera el personal tuyo es confesor por muchas horas o varias horas durante mucho tiempo de comillas, del cliente, de la persona, Mm, del dueño de casa, dueña de casa, del anfitrión, digamos. Es un confesor sentimental, es un confesor de la historia, de los éxitos, de los fracasos, de las penas, de las alegrías, de los proyectos concluidos, los proyectos logrados y los proyectos que quedaron pendientes. Es muy delicada la situación, es muy sensible, Yasna. Es, es muy sensible, efectivamente, como tú dices, se genera una relación de mucha cercanía, Claro, porque no es solamente una labor funcional. Por supuesto que estamos ahí para poder apoyar a que esa persona pueda realizar las actividades de la vida diaria que todos los adultos necesitamos hacer, pero es muchísimo más que eso. sí. Hay una relación y por lo tanto efectivamente se genera un grado de cercanía bien, bien importante y por eso es que, por supuesto, cuando algunas de las personas que estamos apoyando parte, por ejemplo, todos nos dolemos mucho porque no es simplemente que perdimos un cliente, es Lógico. alguien a Sí, quien le tenemos afecto y con quien se creó lógico. una relación. Entonces, también Claro, para nosotros, junto con la familia, hay una tremenda pérdida porque se genera claro, un vínculo. ¿Mm? Por claro, supuesto que mi equipo tiene que cuidarse, ¿no? Porque nosotros apoyamos a muchas personas y por eso es que obviamente no es lo mismo que la familia, pero es inevitable y es muy deseable, de hecho, que se genere un lazo. Eso va a claro. hacer que también el apoyo funcional sea de mejor calidad, ¿sí? Oye, Porque va a haber Yasna, un grado de confianza muchísimo mayor en quien me está sí, apoyando. claro. Yasna, ¿y cómo sobrevivieron ustedes como compañía de servicio a la pandemia? Primera pregunta. Y segundo, y segundo, ¿tienes más personal masculino o femenino en tu empresa? Genial, buenas preguntas. Mira, bueno, que tiene mucho que ver con el origen, ¿cierto?, de este programa. Por ciertamente, la pandemia para nosotros fue difícil y yo te diría que de alguna manera
sufrimos los embates, perdimos la mitad de nuestros clientes literalmente y por lo tanto estuvimos en riesgo ahí. Y estamos muy contentos de que renacimos, igual que tu programa. Logramos sobrevivir la pandemia, literalmente. Lo que hicimos fue estar en estado de sobrevivencia durante los 2 años más crudos, digamos, porque además nosotros estábamos atendiendo a los que en ese momento siempre fueron señalados como el segmento de la población más vulnerable al Claro, COVID. claro, Entonces, lógico. obviamente que fue muy duro y tuvimos que implementar algunos procedimientos para poder seguir atendiendo a quienes todavía podíamos seguir atendiendo, pero fue Claro. muy difícil. Uf, Pero bueno, menos mal que los emprendimientos tenemos ahí harta flexibilidad para adaptarnos y afortunadamente lo logramos. Y una vez que pasó la peor parte de la pandemia, empezamos a crecer de nuevo y hoy día ya estamos más grandes de lo que éramos antes de la pandemia, digamos, hemos claro, logrado lógico. recuperarnos, pero ciertamente fueron 2 años muy, muy críticos en que no solo fue difícil en términos financieros para la empresa, en términos de sustentabilidad, sino que también en términos de que, por supuesto, yo como gerente general muy preocupada por mi equipo, no solo por nuestros clientes, sino que también por mi Lógico. equipo en términos de su nivel de exposición, ¿no? Y por lo tanto Sí. tomando medidas triples para cuidarlos y también, en definitiva, cuidar a nuestros clientes, porque nosotros éramos las únicas personas externas a la familia que esas personas estaban viendo. Entonces, Claro. podíamos ser un canal de contagio y había que ser muy, muy precavido. Una tremenda Gracias a Dios, responsabilidad, ¿ah? Una sí, tremenda gracias a Dios responsabilidad. pasamos bien eso, así que ahora renacimos, como bien dice tu programa. Y respecto a tu segunda pregunta, mayoritariamente nuestro equipo es femenino. Femenino. La tarea de cuidado en Chile, formal e informal en las familias, es un trabajo femenino, eso es así. Y así que tenemos algunos varones, Ya. pero son los menos. Es más difícil encontrar varones. Y por otro lado, también varones que estén preparados para realizar este trabajo, no solo en lo técnico, sino también, como hablábamos, en términos de la capacidad de relación, de empatía, etcétera, que también son variables que nosotros observamos. Es un poco más desafiante porque hay menor cantidad entre quienes elegir simplemente. Claro. Yanna, y las actividades que realizan vuestros operadores en las casas debe ser tejer, jugar ajedrez, jugar dama, leer, escribir, dibujar, caminar, cantar, guitarrear, estar callado, intercambiar opiniones de cualquier cosa, un poco así debe ser, ¿no? Eso y mucho más, porque hay algunas actividades que hacemos de alguna manera con cosas que son conocidas para las personas mayores, pero Ah, nosotros tenemos el propósito también de plantearles actividades que sean más desconocidas porque hay que sorprender al cerebro. claro. Entonces sí, es súper interesante jugar cartas y ludo, pero eso ya lo conocen. Entonces Ya. nosotros tenemos una serie de materiales que la mayor parte los hemos importado porque son desarrollados especialmente para personas mayores, eh, con distintas capacidades y por lo tanto vamos también usando esos materiales. Los vamos mezclando con los típicos más juegos de salón, pero también estas otras actividades, algunas de ellas tienen incluso un carácter bien didáctico, de manera de que se pongan en funcionamiento funciones cognitivas que muchas veces están algo apagadas porque el día a día ya no me lo exige. Ejemplo, el cálculo, ¿sí? Claro, Entonces, ¿y por qué nos parece importante? Porque eso tiene un impacto en la capacidad de memoria que esa persona va a poder sostener. Y como la memoria es una cosa relevante, entonces tenemos que tener ahí un trabajo bien planificado, para cada persona realizamos un plan de actividades de acuerdo a sus capacidades, a sus intereses y sus hobbies también, porque también nos interesa rescatar hobbies que a lo mejor las personas han dejado un poco botados en el camino. claro, Entonces, claro, aquel persona que tocaba piano, retomemos el piano. Aquella que bordaba, bueno, a lo mejor ya no puede bordar la alfombra, pero puede bordar algo más pequeño. En fin, claro. vamos de alguna manera capturando también los intereses que las personas tienen, porque por supuesto que las personas son distintas y no les vamos a imponer un mismo tipo de actividad a todas las personas. Claro que sí, claro que sí. Yasna, en los segundos que nos quedan, llegar a ustedes, acceder a ustedes, para decirlo con franqueza, es muy caro, es muy exclusivo, es muy de élite o es razonablemente posible, digamos.
Mm. Los valores varían de acuerdo a la intensidad con la que nosotros apoyamos. Entonces, efectivamente, si nosotros vamos a estar apoyando a una persona 24 horas, 7 días a la semana, Ok, eso es oneroso. Sí, eso ya. porque hay muchas horas mujer involucradas, entonces Sí, ahí pues, tenemos un obvio. equipo de 3 o 4 personas dedicadas exclusivamente a un cliente, digamos. Entonces Lógico. sí, eso tiene un valor alto. Pero nosotros también proveemos servicios, por ejemplo, en el ámbito del cuidado que se llama cuidado de respiro. Precisamente, como su nombre lo indica, para dar alivio a lo mejor a algún familiar que está como responsable del cuidado de un ser querido, pero a quien hay que darle alivio, porque si está 7 días a la semana haciendo esa actividad, se va a desgastar. Y existe el síndrome del cuidador muy estudiado y hay que apoyar a esa persona. Entonces, a veces tal vez no pueden pagar el servicio por toda la semana, pero sí pueden contratarnos por 2 veces a la semana y nosotros vamos y estamos dándole alivio a ese cuidador que sale, Entiendo, descansa, se recrea, en fin. Por claro. otro lado, Tomás, ahora también tenemos un servicio que es de acompañamiento, que son solo 3 horas y vamos 2 o 3 veces por semana para prevenir deterioro. Y yo siempre le digo a las personas, en este país no somos muy buenos para la prevención, pero en Mm, este ámbito, igual que en la mayoría de los ámbitos de salud, prevenir es bastante más barato que después estar enfrentando una enfermedad más seria, como por ejemplo la consecuencia de una caída, como tú decías. Y muchas claro, veces una caída, si uno se ha preparado, si uno está bien alimentado y está haciendo ejercicios de equilibrio, de fuerza muscular, no necesariamente se va a caer. O lógico. va a tener un cuerpo muchísimo mejor preparado para resistir una caída si está haciendo ejercicio. Entonces, el servicio de acompañamiento es muchísimo más barato. Para que te hagas una idea, cuesta 38.000 pesos una sesión de 3 horas y por lo tanto muchas veces entre 2 o 3 hijos lo pueden pagar perfectamente. Yo les digo, Lógico, es salir, lógico. es salir a comer una vez menos al mes y le pagaron a la mamá el acompañamiento para que vayamos 2 veces por semana. ¿Sí? Toda la razón, Entonces absolutamente, hay claro. servicios para distintos presupuestos, también según las distintas necesidades. Correcto, correcto. Hemos conversado en este Chile Renace, capítulo 238, martes 23 de mayo, siempre a las 15 horas, con Yasna Gutiérrez, gerente general de Live Up. Yasna, ha sido un agrado, realmente muy impresionante oírte, tener el gusto de conocerte y siempre en Radio Conquistador a disposición. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Tomás, que estés muy bien. Encantado, muy amable. Arriba los corazones, gracias. Hasta siempre. El Conquistador, la red más extensa de Chile, presentó Chile Renace, la visión directa y cercana a las empresas y emprendedores para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Disponible también en nuestras redes sociales, Chile Renace, en El Conquistador.